Tenemos aquí al hermano Rodrigo Roque. Menciona él: hermano, tengo una duda. Si Dios era uno, entonces ¿por qué en el Antiguo Testamento hablaba en plural? Ejemplo, Génesis 1:26. Ese versículo ha sido la manzana de la discordia entre los unicitarios y los trinitarios, porque entre diferentes versículos que se puedan citar para probar que Dios es un solo Dios, pero tres personas, que por cierto muchos unicitarios nada más no lo entienden, yo me pongo en el lugar de ellos y los he entendido, y eso me ha llevado a poner a un lado infinidad de objeciones que antes citaba. Una de las que más citan los unicitarios, injustamente, porque ellos ya lo han aclarado, los trinitarios, es decir, pero la Biblia dice que Dios es uno. Deuteronomio 6 dice porque tu Dios es uno, y lo remarcan, y también pueden citar Santiago, donde dice que Dios es uno y los demonios lo saben, etcétera. Pero el concepto trinitario no es que Dios sea tres dioses, no. El concepto trinitario, cuando ya profundizas en lo que ellos creen, dicho sea de paso, hay que estudiar lo que ellos creen para poder objetarlo, si no, ¿cómo vas a objetar algo que no conoces? El concepto trinitario es que Dios es uno, un solo Dios, pero ese un solo Dios está conformado por tres personas. Ellos no creen que son tres dioses, las tres personas, creen que las tres personas forman un solo Dios. Entonces de ahí empiezan a formar su arsenal de escrituras, y una de las más fuertes es Génesis 1:26, que dice: hagamos al hombre. Entonces, los puestos de avanzada en los enfrentamientos de guerra, hablemos de los trinitarios, los fuertes que ellos han construido, pues están en pasajes ya muy conocidos, como Mateo capítulo 3, donde el Señor Jesucristo es bautizado. Ahí se ve el Padre hablando en el cielo, se ve el Espíritu Santo bajando mientras el Padre habla en el cielo, y luego el Hijo ahí para ser bautizado. Está en Apocalipsis 5, cuando hay uno sentado en el trono y el Cordero se presenta frente al que está sentado en el trono, etc. Y entre ellos, un fuerte construido por un trinitario es Génesis 1:26, hagamos. Aquí dice hagamos. Así que el trinitario dice rápidamente con quién hablaba. No le pudo haber dicho a los ángeles no son creadores. Tuvo que haberle dicho a la segunda y a la tercera persona de la Trinidad. Entonces, es uno de los versículos que apuntala esta doctrina. Si un unicitario, pues, sea por revelación o sea porque nació y cree esta doctrina de que Dios es uno y no son tres personas, sino es el mismo Dios, se pregunta: ¿cómo explico Génesis 1:26? ¿Cómo explico el verbo hagamos? Ok, hay tres explicaciones para ese versículo, y yo te diría que ninguna de las tres es contundente, porque puede ser debatida fácilmente. Una de ellas, para mí, yo también lo he analizado. Tal vez no con la profundidad que otros temas, pero lo suficiente para decir cómo podría yo explicar, o yo mismo, ya no otro, sino yo mismo, si soy un unicitario, ¿qué fundamento tengo para sostener mi posición ante un versículo donde aparece un plural hagamos? Yo encuentro en la primera explicación de las tres que yo tengo, otros tienen nada más dos, y otros tienen una sola explicación sobre el versículo, hablando de los que son unicitarios. Y la primera que encuentro es que la Biblia está escrita en un lenguaje antropomorfo, no está escrita en un lenguaje divino. La inspiración es divina, pero el lenguaje no es divino. El lenguaje de la Biblia no es divino, es antropomorfo. Entonces, Dios... Tantito apologista, para los que no sabemos qué es antropomorfo. Ok. Antropomorfo es escrita desde la perspectiva o desde la manera, forma en que el hombre se expresa. Okay. Entonces, antro, en este caso hombre,
de ahí la palabra antropología, el estudio del hombre, y morfo del griego forma. Ok, está bien. Entonces, en la forma en que el hombre se comunica, se expresa, Dios escogió que ese lenguaje en que el hombre se comunica lo usara para escribir su voluntad. Entonces, la redacción no es divina, la inspiración es divina. El hombre escribe la voluntad de Dios en su propio lenguaje, y no en el lenguaje divino. Sí, claro. Así que tenemos una declaración hecha por un hombre que ve una visión, Moisés, y declara. O en su caso no tuvo una visión, pero tuvo una revelación, porque los hombres que escribieron la Biblia en ocasiones la escribieron basados en lo que vieron en una visión, como es el caso del tabernáculo. El Señor le dice a Moisés, construye el tabernáculo conforme se te mostró en la visión. Y en otras ocasiones era una revelación simplemente y ellos escribían según se les revelaba, pero usaron su propio lenguaje. Así que la primera explicación que encuentro yo es que usando el lenguaje humano, Moisés estaba explicando lo que él comprendió, ya sea que lo comprendió por revelación o lo vio hablando en tercera persona, como lo hacemos los seres humanos. Un ejemplo muy sencillito podría ser cuando alguien dice, está él solo, pero dice, bueno, veamos qué vamos a hacer. Veamos, a ver, ¿por qué no dices voy a ver? Porque en el lenguaje, hablar en tercera persona se usan muchas frases. Sí. Entonces, esa es una explicación, Dios hablando en tercera persona, o el autor usando el lenguaje humano, citó ese párrafo en tercera persona. ¿Por qué podríamos aceptar una explicación como esta y no dejar que sea una declaración por revelación de que había más personas? Porque lo que se sigue después a la escritura, hagamos, el decir hagamos, si fueran 3 personas, entonces no se seguiría a las demás declaraciones un singular, sino se seguiría un plural. Sí, claro. Entonces, si fuera como ellos lo interpretan, yo le hallaría más sentido que se dijera hagamos y luego y crearon. Sí. Pero no dice así, sino dice y creó Dios al hombre. Sí, tienes razón. Muy bien, esa sería una explicación. Una segunda explicación que encuentro es que ese plural aparece en diferentes versículos. También aparece en Génesis 3, no recuerdo si es el verso 21 o 22. Dice ahí la escritura, y por cierto es el mismo autor Moisés, cuando el hombre es expulsado del huerto, la expresión es, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Entonces nos cuestionamos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o como Dios y los ángeles, porque aparece un plural. Sí, claro. Luego te vas a Génesis capítulo 6. ¿Qué versículo es? Ay, no me acuerdo si es por ahí, entre el versículo 2 en adelante. Cuando el hombre se corrompe, corrijo, es Génesis 11. Cuando el hombre se corrompe, dice ahí la Biblia, descendamos pues y confundamos su lengua. Ahí encuentras otro plural, lo cual también te cuestionas, tratando de hallar, de analizar la afirmación descendamos, ¿descenderían los 3? Porque cuando dice descendamos, encontramos un descenso más adelante, que es en el capítulo 18, y solo desciende Dios y desciende con 2 ángeles. Entonces, al comenzar a hacer todos estos análisis, tratando de encontrar una congruencia en todos los pasajes, es difícil que tú puedas considerar que la expresión hagamos se refiere a las otras 2 personas de la Trinidad, haciendo todo este análisis. Y un tercero, pues tiene más demanda en el estudio, porque estamos hablando ya de estudiar lingüística y estudiar las raíces hebreas. Por ejemplo, ahí la palabra que aparece en los primeros
capítulos de Génesis es Elohim. Y la palabra Elohim es una palabra plural. Y entonces, siendo que ahí está junto con Génesis 1:22 el tema de hagamos, el trinitario dice, la palabra Elohim es plural. Por lo tanto, no era una sola persona, hay más personas. Si no, no aparecía el plural Elohim. De hecho, la palabra, el hebreo que marca el plural es la terminación im. Eloa es el singular y Elohim es el plural de Eloa. Entonces ellos apuntalan también con ese plural, pero no van más a fondo, porque una objeción a esa declaración es que Elohim o la terminación im no solamente revela un plural en lo que es la lingüística hebrea, sino que también revela una majestad. No recuerdo, es majestic, la terminación para el significado para el im también, que cuando encuentras un im en una palabra, no solamente se puede interpretar como un plural, sino también como una majestad. Por lo tanto, ahí es más apropiado que se interprete que Elohim está siendo usado para hablar de la excelencia, la grandeza de Dios y no tanto como el plural de unas personas. Y bueno, los expertos en eso se meten a tomar más verbos y demás y demás. Entonces, yo creo que no podría dar una respuesta corta y satisfactoria a mi hermano de por qué dice hagamos, sino que esto amerita no un estudio, sino estudios de estudios de estudios, porque ha sido un versículo que ha sido discusión desde el Concilio de Nicea hasta nuestros días. Y resulta que no es el único pasaje, ¿no? O sea, hay más pasajes como este que es muy difícil darle una interpretación con certeza y decir, pues es esto. Sí, hay versículos muy oscuros en la Biblia y pienso que solo puedes llegar a una verdad objetiva en la medida que profundices, porque querer entenderlos y peor tantito interpretarlos para otro de manera superficial creo que causa más confusión que claridad. Y digamos que de alguna manera pues nosotros los que hemos creído en este mensaje de la hora pues tenemos un punto de amarre, ¿no? En cuestión de la Trinidad, la unicidad y todo esto, porque bueno, ese ha sido un debate de siglos y siglos y siglos y hasta la fecha por ahí hay rounds muy buenos, entre ellos los que usted se ha echado ahí en el programa de Cuerpo a Cuerpo, y sigue ahí la discusión, pero pues nosotros que hemos creído en un profeta, pues por esto, y bueno, y gracias a Dios también por su ministerio, porque también ha sacado, ha enseñado cosas que pues hace 15 años usted no enseñaba, y mira, y lo filtra por el mensaje y la Biblia. Así que exhortamos a nuestro hermano que siga estudiando. Muy bien, pues ahí está, hermano, su respuesta es que se vaya a estudiar.